every man. Oh, niño, adóralo. And say you are King. Hallelujah. So let's start right now. Why would we wait? Hallelujah. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. Rey de gloria, we just wanna be with you. Rey de gloria, llena este lugar. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. Just wanna be with you. We just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. Oh, so let's start right now. What would we wait? We can praise you now. The victory, King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Hasta que tú regreses, Señor. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Danzaré, aleluya, hasta que regreses. Regresa por tu pueblo, Señor. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré, aleluya, hasta que regreses. Sí, Señor. Danzaré en tu presencia, 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 en tu presencia. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Rey de gloria, llénanos. Queremos contigo estar. Llénanos esta mañana con tu presencia. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Aleluya, aleluya, adóralo al Señor, adóralo esta mañana, porque Él es real en medio nuestro, aleluya, porque Él está aquí, aleluya. Oh, porque Él quiere llenar un corazón sediento en esta mañana. Oh, Señor, llénanos con tu presencia, llénanos, Señor. Tú eres real, Señor, tú eres real, tú estás aquí, oh Dios maravilloso. Gracias, Señor, gracias, Dios bendito. Gloria al Señor, gloria a Dios.
Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad un momento. Antes de salir los niños a la clase de escuela dominical, nuestro pastor nos dará un anuncio, y si de pronto audiovisuales puede, por favor, tener listos los videos que se enseñaron el día de anoche, por favor. Gracias. Sí. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Una vez más diga gloria a Dios. A ver, los niños digan gloria a Dios. ¡Ah, qué belleza! A ver, los niños otra vez gloria a Dios. Eso sí. A ver, los preadolescentes digan gloria a Dios. A ver, voy a llamar a ver, ayúdenme a mirar quién no dice gloria a Dios para llamarlo acá adelante, que lo diga solito. A ver, los preadolescentes digan gloria a Dios. Oiga, qué bonito. ¿No dijeron ellos dos? Sí, bueno que sí. A ver, la iglesia, digamos gloria a Dios. Hermanos, gracias a Dios por todo lo que se ha venido haciendo y se hace en la obra de Dios. Amén. Esta semana los preadolescentes, todos estos jovencitos que están aquí, estuvieron en un bonito retiro espiritual. Amén. ¿Cómo les fue? ¿Quieren otro? ¿Cuándo? Ay, Señor. El problema es que las maestras ya no aguantan todo eso. Hermanos, pero tuvieron un bonito retiro espiritual. Agradecemos a Escuela Dominical. Ellos se gozaron el retiro. Y yo quiero decirle a la iglesia, hermanos, es una tremenda bendición todo esto que la iglesia hace por nuestros niños, jóvenes, adolescentes, damas, caballeros, hermanos, y todo eso nos deja sentir el avance de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, amén, el avivamiento de la iglesia. Hermanos, miren, hay términos que nosotros a veces no entendemos. Uno a veces piensa que avivamiento es solo porque la iglesia cante avivada. No, eso es parte. Pero eso que está sucediendo en los niños, en los jóvenes, en las damas, en los caballeros, en alabanza, todo lo que está sucediendo, eso es avivamiento. Amén, hermanos. Así que qué bonito entender eso. Hermanos, la manera en que las hermanas estaban haciendo ese servicio. ¿A qué hora las dejaron acostar las muchachos? Mire, ¿a qué horas dejaron usted acostar a las maestras? A las 4 de la mañana las maestras pudieron ir a dormir porque los jovencitos y jovencitas aquí estaban activos, estaban contentos, ¿verdad que sí? Vea, por allí uno a las 6. Hermanos, no es amor que alguien que no es ni mi primo, ni mi tío, ni mi papá, ni mi mamá, que yo le mande a mi hijo a que vaya allá y lo acompañe, lo cuide, lo alimente, le enseñe, se prepare para darle clase, les preparen alimento, organicen todo para que ellos estén bien. ¿Amor o no amor? Gracias, hermanos. Agradecemos a Escuela Dominical por todo ello, ¿verdad que sí, hermanos? Y a la iglesia, hermanos. Y a la iglesia también le agradecemos a todos, hermanos. Hay una estructura en la iglesia aquí muy bonita. Así que vamos a ver, yo no quiero dejar ir a los niños a la clase sin que vean los videos del retiro espiritual. Vea, hasta ahí me metieron a mí, vea. Bueno, vamos a escuchar el TikTok. Wow, esto estamos pero no, si no ponen al pastor desde el comienzo no va. Ah, no. Si no me ponen desde el comienzo y si no sueno. Yo soy misionero y claro, tengo maestras de adolescentes.
Yo soy maestra de adolescentes y mi más grande influencer se llama Jesús. Soy maestra de adolescentes y con mi vida influencio sus vidas. Soy maestra de adolescentes y les enseño a tener una identidad en Cristo. Soy maestra de adolescentes y claro que mi objetivo es formarlos. Soy maestra de adolescentes y con lo que sé sirvo a Dios y a ellos. Soy maestra de adolescentes y les enseño jugando. Maestra de adolescentes y estamos en nuestro primer retiro. ¡Wow! ¿Cómo les pareció? Vamos a mirarlos a ellos ahora, veanlos. Mi guiador, Mi familia. mi roca, Mi fe. mi maestro, Mi padre. Protector. mi amigo fiel. Amén. Jesús, mi más grande influencer. Qué bonito, ¿verdad que sí, hermanos? No tienes a Cristo en tu vida, te sientes que nadie te quiere. Sola, vacía, enojada, Perdido. pero cuando tienes a Cristo en tu vida, te sientes Lleno. querida, feliz, acompañada, salva. Dios te ama y quiere cambiar tu vida. ¡Sí! Caramba. Amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar.